Bienvenidos a un nuevo módulo del Plan Anual de Capacitación para Productores Asesores Exclusivos de CNP. Mi nombre es Lina De Giglio y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre la comunicación no violenta. Cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de gritos o maltratos. Hablamos en esta acepción de hoy de olvidarnos que interactuamos con una persona compleja, con una persona que tiene sentimientos y necesidades igual que nosotros, y que una diferencia en el trato cotidiano hacia nuestros clientes va a ser poder recordar y abrazarlo y abarcarlo en la totalidad de su ser, transitarlo y poder acercarnos desde un lugar mucho más generoso y mucho más amoroso y mucho más completo. Te invito a que veas este video para dejar en clara evidencia que uno puede ser violento de muy diferentes maneras. El proceso básico de las comunicaciones nos habla de escuchar, empatizar y emitir. Este es el proceso deseable. Muchas veces escuchamos menos de lo que deberíamos, hablamos antes de terminar de escuchar y empatizamos tardíamente. En la comunicación no violenta, el proceso tiende a respetarse más para poder tener un intercambio mucho más genuino entre las personas que se comunican. La comunicación no violenta mira el lenguaje desde dos enfoques diferentes. Un enfoque analítico, que es el lenguaje desconectado de la vida, podríamos decir, es un lenguaje que separa porque está basado en hechos y no en personas. Y un enfoque en sentimientos y necesidades. Este es un lenguaje de vida, es un lenguaje que conecta. Poder hablar con el otro desde lo que siente y desde lo que necesita, dejando de lado por un momento los datos duros. Como hemos dicho en alguna otra oportunidad, el conflicto es parte inherente de la relación entre las personas. Y la resolución de los conflictos mediante la práctica de la comunicación no violenta está apoyado en un lenguaje de vida, vale decir, en poder conectarnos y poder escucharnos a partir de las necesidades, deseos y sentimientos propios y ajenos. Para poder tener una recordación fácil, la comunicación no violenta hace mención a dos íconos con los que relaciona el lenguaje analítico y el lenguaje centrado en sentimientos. Y los símbolos son la jirafa y el chacal. Cuando nos referimos al lenguaje que utiliza la jirafa, hacemos mención a esta figura porque tiene distancia sobre la situación. Su cuello alto le permite ver la totalidad del asunto, toma distancia emocional y puede conectarse desde un lugar mucho más abarcativo. Las palabras que utiliza la jirafa son la empatía, los sentimientos, las necesidades del otro, peticiones amables, poder elegir libremente lo que uno quiere y decirlo, poder aprender de los errores y una actitud colaborativa. Por otra parte, el chacal
está identificado con otro tipo de lenguaje, con juicios moralistas, con normas rígidas, con exigencias, hablando de castigos y recompensas, hablando de obligaciones, tengo que, debería. Está apoyado en baja autoestima y mucho más dirigido a la competición. Si nosotros quisiéramos abrazar el proceso de la comunicación no violenta, podríamos seguir estos 4 pasos. Primero, una observación de lo que está sucediendo, como la jirafa, con distancia, en esta conversación que estamos manteniendo, en donde hay un conflicto, o al menos un conflicto latente. ¿Soy suficientemente capaz de tomar distancia para ver el todo de la situación? Recién después tendría que poder evaluar. El chacal, en cambio, evalúa inmediatamente sin tener en consideración un cuadro más amplio de la situación. En la comunicación no violenta prevalecen los sentimientos. Para esto es necesario tener un registro propio corporal para saber cuándo estoy sintiéndome incómoda con lo que pasa, qué me dicen las emociones, dónde se alojan, poder escucharlas, poder registrarlas y a partir de eso traducirla en un pensamiento para después poder manifestarlo. No me apoyo en datos duros, sino que me apoyo en los sentimientos, en el autoconocimiento, en canales de conocimiento intuitivos que me dicen cómo me estoy sintiendo en esta conversación que estoy teniendo. Una vez que yo registro los sentimientos, las emociones que aparecen ante esta situación, ante esta conversación, debería ser capaz de identificar cuáles son mis necesidades, qué necesito yo del otro, para poder hacer una petición amable sobre esto que me pasa, esto que necesito. Habitualmente, cuando nosotros nos sentimos vulnerables, este es un concepto al cual le huimos, sentimos que ser vulnerable es ser débil y esto es falaz. Ser vulnerable es ser capaz de poder recibir el impacto del otro, ¿sí? De poder recibir al otro. No estamos educados en aceptar la propia vulnerabilidad. Cuando nosotros nos sentimos vulnerables, habitualmente lo que hacemos es levantar un muro y refugiarnos en aspectos técnicos, en aspectos duros, para poder dar respuesta a esta situación que en algún punto aparece o se manifiesta como un incipiente conflicto que voy a tener que manejar. Pensemos en una situación de venta. Vayamos a la vida cotidiana. Pensemos en una situación de objeción del cliente, ¿sí? Cuando el cliente objeta algo de la oferta que estás haciendo. Posiblemente lo primero que pase es que sientas que la objeción es personal, ya hemos hablado de esto en algún otro momento. Tenemos que recordar rápidamente que la objeción no es personal, la objeción eventualmente es hacia el producto. También tenemos que recordar que cuando hay una objeción es porque el cliente está interesado, de lo contrario ni siquiera preguntaría nada, estaría esperando el momento para despedirte de la reunión. Por eso yo tengo que escuchar desde un lugar generoso, tengo que escuchar desde un lugar pleno, ¿sí? Tengo que poder darme cuenta, además, en estos procesos de escucha, qué clase de escuchador soy, ¿sí? Digamos, cómo abordo yo mi interacción con un otro, cuál es mi mirada de la realidad. Habitualmente, ¿soy una persona pesimista o soy una persona optimista? ¿Soy una persona prejuiciosa? ¿Soy una persona descreída? ¿Soy una persona que tiene una autoestima alta y cree que cada encuentro con el otro va a ser una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, independientemente de que se pueda cerrar la venta? Debería yo poder indagarme en qué clase de escucha soy. Cuando un otro me dice qué resuena en mí, ¿sí? ¿Resuenan cosas tendiente a lo negativo o tendiente a lo positivo? ¿Soy capaz de poner eso que me dice el otro en un espectro más amplio para poder resignificarlo y ver dónde están las posibilidades de encuentro? Y cuando hablamos de escuchar no estamos hablando de oír, esto ya lo sabemos. Escuchar es oír más interpretar.
Pero interpretar requiere también la percepción del otro, y en la percepción yo estoy intuyendo empáticamente quién es el otro. Ojalá pudiéramos abrir nuestros canales para recibir al otro de una manera un poco más completa y no solamente a través de las palabras que emite o de su lenguaje no verbal, en la manera en que yo pueda conectarme con el otro, mirarlo a los otros, considerarlo en su totalidad, estaré mucho más cerca de poder percibir al otro desde un lugar mucho más completo. Entonces aparece la empatía, ¿sí? En esta percepción yo puedo ser mucho más empático a partir de la información que tengo de él, ¿sí? Y cuando decimos que tengo que sentirlo empáticamente en esta comunicación no violenta, en este modelo que presenta la comunicación no violenta, es poder imaginar cuáles son los temores, presupuestos, prejuicios, dudas que tiene mi cliente en este intercambio de información que estamos manteniendo en una situación que para él es sensible, puesto que está en juego cosas que son valiosas y que tiene que tomar una decisión para poder protegerlas. Cuando nosotros estamos con un otro en estos niveles de comunicación, podemos establecer lugares de conexión íntimas, ¿sí? O cómplices, ¿sí? Y te invito a que puedas, en tu próxima entrevista de ventas, hacer este ejercicio, ¿sí? Le pusimos este nombre, el trueque de un secreto. ¿Qué le pasa al otro? ¿Cuáles son estas cosas secretas que no te está diciendo en la entrevista? ¿Podés percibirlas? ¿Cuáles son sus expectativas, sus temores, sus limitaciones? Estos temores, estas limitaciones que tiene el cliente, ¿te hace acordar algunas que vos mismos tenés en situaciones similares, en otras situaciones de tu vida? Estoy segura que vos también tenés estas mismas situaciones de zozobra, temor, sentimientos, ganas de conectarte con un otro. Seguro que vos también esperaste que otro te percibiera totalmente ante una necesidad. Te propongo que ejercites este trueque de secreto, esta cosa que el otro no te dice y espero que seas capaz de percibir y que vos tenés en vos, también producto de experiencias similares por las que has pasado. Finalmente, el proceso de escucha, que se complementa con la emisión, es donde está presente el proceso de influencia. Una influencia no violenta está indicada por algunas características. Por ejemplo, hay que tratar de evitar el lenguaje estático. ¿Qué quiere decir esto? Evitar juicios como bueno, malo, normal, anormal, correcto o incorrecto. Recordemos que en la comunicación no violenta yo tomo al otro en su totalidad y que estos juicios pueden ser parte de mí que mi cliente o mi prospecto pueden no compartir. En la medida en que yo soy estática, tengo poca capacidad de maniobra y poca flexibilidad para acompañar el flujo de la conversación que pretendo esté centrada en sus sentimientos y en sus necesidades. Por lo tanto, hay que elegir un lenguaje dinámico, estar abierto a cambiar la situación y cada afirmación o cada enunciación que yo haga será conveniente que la termine con alguna pregunta respecto de ¿a usted qué le parece? O este es mi punto de vista, o esto me lo ha dicho la experiencia, usted comparte esta visión. Alguna pregunta suficientemente flexible que nos permita volvernos fluidos para cambiar la situación y acompañar las necesidades de nuestro cliente. Hay que evitar palabras que dicten sentencia, como usted debe, o usted debería, o usted tiene que. En una comunicación no violenta, yo tengo que acompañar el fluir del otro y puedo sugerir, debo sugerir, ¿sí? Hay que evitar juicios personales. Esto no es lo mismo que dar opinión o apelar a la experiencia o apelar a la historia. Los juicios suelen encarcelarnos
y son productos de nuestras vivencias. Y nuestras vivencias pueden ser muy diferentes de las vivencias de nuestro interlocutor. Esto nos pone en situación de comparación o de competencia, a ver quién tiene la verdad. Y rápidamente dejamos de ser jirafas para convertirnos en chacales. También es interesante evitar palabras como siempre, o nunca, o rara vez, o en general, porque esto también condiciona a nuestro interlocutor. Esto parte de nuestra mirada del mundo. La mirada del mundo del otro puede ser bastante diferente. Cuando nosotros estamos asesorando a un cliente, estamos, además de llevar un negocio adelante que está basado en nuestra profesión, en nuestra vocación, en nuestro desarrollo profesional, en nuestro sustento de vida, estamos ejercitando un servicio hacia el otro. En la tarea de asesorar sobre seguros, que es tan sensible y está tan vinculada a las cosas más preciadas que tienen nuestros clientes, nosotros tenemos que ejercitarnos en un acompañamiento fluido, en un acompañamiento no violento, en un acompañamiento paciente, en un acompañamiento centrado en emociones y en necesidades del otro, para ver dónde nos encontramos y dónde yo puedo tender el puente con mis necesidades y mis sentimientos personales también. Ahora te invito a que podamos aplicar este proceso de la comunicación no violenta de una manera un poco más pragmática para poder hacer un anclaje en la comprensión de esta propuesta. Yo te invito a que pienses alguna o que recuerdes alguna conversación en donde vos te comportaste como un chacal. Una conversación en donde competiste. Una conversación en donde bregaste por tener la razón. Una conversación en la cual te pusiste algo violento o exasperado o rígido o poco paciente. Seguro ya te acordaste de una. Es un modelo que lamentablemente transitamos con cierta frecuencia. Te voy a invitar a que escribas qué emociones sentiste en esa conversación. Es importante que escribas, porque el proceso de pensamiento es más profundo y además es sensible que después leas las emociones negativas que se alojaron en vos cuando mantuviste una conversación chacal. Una vez que puedas releer esas emociones negativas, te invito a que imagines cómo hubiera sido esa misma conversación si te hubieras comportado como una jirafa. Si hubieras tomado distancia de ese conflicto que parecía tan importante, si hubieras elegido flexibilizarte, volverte más paciente, más concesivo, más proclive a una amplitud de miradas, es importante que recordemos que los resultados se alcanzan a través de los vínculos. Los negocios no se contradicen a poder tener amorosas experiencias humanas con los demás. En lo personal creo que es el camino, especialmente en un entorno violento y que nos vuelve violentos. Creo que si pudieras desarrollar una comunicación no violenta con tus prospectos desde el primer momento que haces un contacto telefónico, podrías convertirte en un productor con un gran diferencial respecto de tus colegas. Y te dejo con esta reflexión de Mafalda. Dice, educar es más difícil que enseñar, y en este caso la elegí porque los productores asesores educan permanentemente en la cultura del seguro, ¿sí? Para enseñar se precisa saber, pero para educar se precisa ser. Sé una persona no violenta, sé una persona amable, sé una persona que dé servicio.
¿sí? No solamente con los productos, también con la calidad de tu interacción. Disponible para seguir conversando de esto en el foro. Espero que me escriban, que podamos discutir de esto. Espero comentarios. Este fue un tema diferente y estoy ávida de discutir sobre él en el foro. Los espero para seguir conversando y espero verlos en el próximo encuentro.